El Señor está pasando cerca de ti. El día de hoy queremos hablar sobre el fruto del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: por eso los digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de ídolos, hechicerías, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Bendita palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos sobre el fruto del Espíritu, tenemos que primero decir que hay una tendencia a pasar más tiempo concentrándonos en el tema de los dones del Espíritu Santo, que a veces centrarnos en el fruto del Espíritu Santo. Y sin embargo, el objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar, mis hermanos, los frutos del Evangelio de tal manera que se pueda cumplir el mandato de Dios, que es nuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, decía San Pablo, que sean santos, vuestra santificación. Entonces, fíjese que la mayor manifestación de nuestro progreso en las cosas de Dios nunca va a ser a través de manifestaciones o dones espectaculares que tengamos. Claro, son una gracia de Dios, pero el ser espiritual no radica en esas manifestaciones, sino, óigame, en el fruto del Espíritu Santo. Mire qué hermoso, porque una persona puede ser un gran predicador, un gran maestro, un gran alabador, un gran catequista, pero puede mostrar poca espiritualidad y poco crecimiento y madurez en las cosas de Dios. Y por eso, hermano, es bueno examinarnos, porque al final de nuestra vida no vamos a ser, óigame hermanos, evaluados por los talentos o dones espectaculares que Dios nos ha dado, sino por el fruto del amor como hijos de Dios. Y es por eso que tenemos que tener claro que cuando Pablo habla a los Gálatas, les está diciendo: andad según el Espíritu. Y mire, ese es el primer mandato apostólico: caminar en el Espíritu. Y por eso Jesús decía: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Por eso debemos de demostrar nuestro crecimiento espiritual andando en el Espíritu Santo. Y ese, óigame, andar en el Espíritu tiene que ver, hermano, más que con los dones que tengamos, con nuestra conducta. Amén. Con nuestra manera de ser en el día a día, con nuestra demostración de coherencia
como hijos e hijas de Dios. Y ahí se va a manifestar ese fruto del Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu y del Espíritu contra la carne. Dice, estos se oponen entre sí. Y esto, hermano, es bien importante. Porque Pablo hace una distinción, ¿sí? Y más allá, óigame, de una distinción, también hace un contraste, carne y espíritu. Y acordemos que esa palabra carne viene del griego sarx, que significa en la carne. Y no habla solo de nuestro cuerpo físico, sino que está hablando, óigame, de aquellos que viven según la carne, que no pueden agradar a Dios. Y eso significa el hombre viejo, hermanos. El hombre cuya naturaleza es dominado por su debilidad. ¿Cuánta gente hoy, hermano, lastimosamente se deja llevar por la carne que por el espíritu? Y a veces, hermano, no es gente que no está en el camino de Dios. Estamos hablando gente crecida espiritualmente, entre comillas, ¿verdad? Gente que tiene años en el camino de Dios, pero lastimosamente aún no han muerto a su viejo hombre, a su vieja naturaleza. Porque cuando Pablo le habla, óigame, a esta comunidad de Galicia, era comunidad, hermano, crecida. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo y tenían años, pero lastimosamente estaban volviendo, óigame, a caer en ese viejo hombre, en esa vieja naturaleza. Y por eso Él les exhorta claramente que ellos han muerto a esa vida y que tienen que vivir según el Espíritu, no según la carne. Mire, Pablo, a pesar de todo el tiempo que tenía él de estar predicando, él moría a diario. Él estaba vigilando, ¿sí? Él estaba viendo que esa naturaleza carnal a veces no era tan fácil de dominar. Y como decía Santiago, que nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado y llevado, óigame, por su propia pasión, es seducido por su propia naturaleza pecaminosa. Y cuando eso, hermano, es concebido, da luz a un pecado y ese pecado engendra la muerte. Santiago 1, lea. 14, 15, ahí va a ver eso, hermano. Entonces, esto, hermano, es una clave para que nosotros podamos ver que a veces, si no morimos a nuestra carne y a esas obras, no podremos vivir según el Espíritu. Mire, es que está más claro, hermano, cuáles son las obras de la carne. Mire, decía Pablo, enojos, celos, enemistades, pleitos, divisiones, envidia, borracheras, orgías, idolatría, impureza, inmoralidad. Y óigame, esto es fuerte. Les advierto, dijo, que aquellos que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y eso es uno de los pasajes quizás más fuertes de la palabra de Dios, hermano. Porque hay gente que piensa, no, si yo hice un retiro, yo ya tengo 15, 20 años en el camino de Dios, pero no quieres dejar el adulterio, no quieres dejar la pornografía, el juego, luchas contra el alcoholismo, el cigarro, marihuana, humillan y tratan mal a su pareja, tratan mal a sus hijos, no son honestos, son mentirosos, son egoístas, se resienten fácilmente, envidian los dones y los talentos que tienen sus propios hermanos. En su propia familia hay rivalidad entre hermanos, pleitos, qué tremendo. Pero él se va a la iglesia y se va a su grupo. Yo tengo muchos dones, dicen. Ay, hermano, estás perdido, perdido. Porque según lo que Pablo dice acá, el fruto del Espíritu no habita en ti. Porque no eres coherente. Aunque tengamos muchos dones y talentos, el orgullo y la soberbia está reinando más en nuestra vida
que el amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio. Porque es ahí donde realmente habita el Espíritu Santo. Y aquí Pablo, hermano, está diciendo que si estas cosas definen tu estilo de vida, si esto se practica, óigame, todo el tiempo, repetitivamente, no eres obediente al Espíritu Santo, sino a tu carne. Y hay gente que dice, no, es que la carne es débil, hermano, y toda la vida dicen la carne es débil, pero toda la vida sí es en ese mismo comportamiento infantil, espiritual. No maduras, aunque tengas muchos años, hermano. Y es importante esto, porque hay gente que se justifica que todo es por gracia, ¿verdad? Y como todo es por gracia, pero no cumple los mandamientos, la ley de Dios. Soy una persona egocéntrica, narcisista, pienso solo en mí, hedonista, mi propio placer, mi propio gusto. Ay, hermanito, piensan que la gracia, ¿verdad?, basta, que es una licencia para desobedecer y hacer lo que te dé la gana. No, hermanos, eso no es así. Eso se llama engañar al Espíritu Santo. Lo repito, no puedes engañar al Espíritu Santo, hermano. Podrás engañar a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en la iglesia, pero al Espíritu Santo no lo puedes engañar. Y si no, acuérdate de Ananías y Zafira, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Qué pasó? Hombres de iglesia, ¿verdad? Hombres de la comunidad primitiva. Esta pareja vendió una propiedad y solo dio una pequeña porción de lo que le pertenecía a la comunidad, a Dios. Y Pedro, lleno del Espíritu, ¿verdad?, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón y mentiste al Espíritu Santo? Y dice la palabra, hermano, que Ananías al instante murió. Y en las pocas horas vino su esposa. Y otra vez Pedro le cuestiona. Y le dice: ¿por qué quieres tentar al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? Se la llevaron a enterrar con su esposo. ¿Cuántas veces, hermanos, siendo sinceros, hemos engañado a los otros? Y pensamos que está bien y que nadie se va a dar cuenta, pero qué equivocados estamos, porque no podemos engañar al Espíritu Santo, hermano. Yo quiero decirle a todos aquellos que Dios está hoy hablándoles a su corazón: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Porque cada vez que tú caes en esa situación de pecado, sea cual sea, entristeces al Espíritu Santo y no eres coherente en tu fe. Y el Espíritu se pone triste, hermano. Yo quiero decirle a todos ellos que hay buenas noticias. Hay buenas noticias para ti. Porque Dios quiere que camines en el Espíritu. Y dices: ¿cómo puedo vencer esto, hermano Ricardo? ¿Cómo puedo vencer esta situación que me arrastra? Ejercita el fruto del Espíritu. Solo así vas a vencer a la carne. Óigame, siendo paciente, siendo bondadoso, siendo manso. Ten dominio propio. Ten amor por ti mismo y las personas que tú quieres. Porque contra tales cosas, dice, no hay ley. Y los que son de Cristo, óigame, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú quieres andar en el Espíritu, pues camina en el Espíritu. No te hagas soberbio, no te vanagloríes. No se envidien unos a otros, dice la palabra. Hermano, Dios hoy quiere que tú des fruto. Y el fruto, hermano, es algo que tiene que darse a plenitud. El ser paciente, el ser fiel a tu pareja, fiel a tu fe, ser amoroso, tener dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Examínate. Mira, el fruto del Espíritu es algo que tiene que darse plenamente en las familias, plenamente en un matrimonio. Cuando hay conflictos y problemas,
el fruto del Espíritu va a alejar todos esos problemas, todas esas divisiones, todos esos pleitos, todas esas malas palabras, todas esas situaciones difíciles que no pueden manejar. Déjate llevar por el Espíritu, no por tu carne. ¿Tú crees que después de un encuentro con Cristo hace 15, 20 años o 5 años, tú no puedes volver a caer en tu vieja naturaleza? Claro que puedes, hermano. Ese es el error de muchos, que no siguieron trabajando, óigame, el fruto del Espíritu. Y empezaron nuevamente, hermano, a cosechar frutos de carne, frutos de muerte. Y ahora ya no pueden escapar. Se sienten que no pueden salir. Porque lastimosamente, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en lo material, solo en lo material, hermano, solo en los deseos y placeres, pues ahí va a estar tu corazón. Pero si tu corazón está en el amor, en el perdón, en la misericordia, en la bondad, si tú eres una persona paciente, que no te dejas llevar por la ira, por cualquier cosa, pues el Espíritu está en ti. Si no, hermano, está triste. Si no estás dando fruto de amor, no estás dando realmente lo que Dios quiere, hermano. Y como dijo Jesús, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. ¿Cuánta mansedumbre necesitamos hoy en nuestras familias, en nuestras organizaciones, en nuestras comunidades? Nos hemos hecho personas pleitistas, con contiendas, con discordias en los hogares, porque no queremos ejercitar el fruto de la mansedumbre. Y óigame, y ser manso, hermano, no es ser menso, como dicen, ¿verdad? Ser manso, óigame, es estar seguro de que aunque tú tienes fuerza, pero no utilizas esa fuerza para dañar a las personas, sino que eres humilde, ¿sí? Sino que eres sensible con los que sufren. Así como Jesús fue sensible, qué mejor modelo con aquella mujer atrapada en adulterio, ¿verdad? No la juzgó ni la criticó, sino que la amó, la perdonó. Con los paralíticos, con los leprosos, con los ciegos, todos los rechazaban, los marginaban por su condición social, y Él los acogió. Pero con los poderosos, ¿cómo fue? Fue fuerte, ¿verdad? Con los fariseos, ¿cómo fue? Fue firme. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar en la mansedumbre. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando tú, a pesar de que tú tienes esa capacidad, ese conocimiento, no te crees más que los demás. Eres humilde y les ayudas y das un buen ejemplo. El fruto, hermano, del Espíritu te va a ayudar a ser un mejor cristiano. El fruto de la fidelidad te va a ayudar mejor a dar un mejor testimonio en tu matrimonio. Cuando eres honesto con tu pareja, cuando confías en tu pareja, cuando no reina, óigame, los celos, la inseguridad, la desconfianza. Porque cuando se rompe la confianza en un matrimonio es bien difícil recuperarla. ¿Por qué? Porque no estamos dando el fruto de la fidelidad. La fidelidad trae bendición sobre la familia, sobre los hijos. Y es una gracia que tenemos que pedir, hermano. Mantenernos fieles. Y no diga, ay, hermano, es que soy débil. No, eso es ridículo. Eso es querer justificar nuestro deseo y nuestra pasión desordenada, nuestra carne. Somos capaces si le pedimos la ayuda al Señor. Es posible. Y los problemas se resuelven en la pareja y se hablan y se busca ayuda. No se justifican. Porque en el fondo ambos sufren. Ambos se lastiman, ambos se dañan. Si hay personas que dicen, hermano, yo estoy atribulado, tengo problemas, enfermedades, crisis económicas, situaciones difíciles, el fruto del gozo te va a ayudar a no caer en esa tristeza, a no amargarte porque la vida ha sido dura contigo, hermano y hermana.
Incluso el fruto del gozo, aunque haya un duelo, una pérdida, un dolor, una aflicción, te va a dar paz y te va a ayudar a regocijarte en medio de esa adversidad. Bendito sea Dios. Si has perdido algo, tu trabajo, cualquier cosa, posesiones, el fruto del gozo te va a dar paz, que es otro fruto. La paz es fruto del Espíritu. Paz en tu mente, en tu corazón, para que no te angusties, para que vivas tranquilamente. ¿Qué familia no quiere vivir en paz? Oye, hermano, ¿qué organización no quiere tener paz y llegar y decir, me siento en este lugar en paz? No decir, aquí huele a azufre, me quiero ir rápido de aquí. Qué tremendo, porque no está el fruto de la paz. Ser paciente. Y eso, hermano, es una gracia que hay que pedirle al Espíritu. No sentirnos ofendidos o provocados fácilmente. Cuando tú tienes esa capacidad de tener paciencia a pesar de lo que está sucediendo, óigame, el Espíritu está en ti. Pero aquella gente que es impaciente, que todo le enoja, que todo le cae mal, que solo vive señalando, criticando y todo le roba la paz y es impaciente, ay, hermanito, te falta mucha madurez espiritual. Discúlpame que te lo diga. No habita el Espíritu en ti entonces, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia en la prueba, paciencia en la dificultad. Tan necesario hoy la paciencia, hoy incluso cuando manejamos, ¿verdad? Qué impaciente nos hemos vuelto. El fruto del dominio propio, controlarnos, controlar nuestros pensamientos, sentimientos, y no que ellos nos controlen a nosotros. Los psicólogos dirán hoy, aprender a manejar la inteligencia emocional, que las emociones, que el odio, el enojo, la tristeza, no nos dominen y que eso nos haga dañar a las personas que amamos. Pidamos ese fruto del dominio, el autocontrol para no ceder a la tentación del demonio, hermanos. Porque la falta de dominio te va a hacer vulnerable. No vas a tener defensas y te va a pasar lo que le pasó al rey David, que cayó en un gran pecado porque no pudo controlar sus deseos y pasiones. Te va a pasar lo que le pasó a Sansón, que dio rienda suelta a sus pasiones y no, óigame, no cuidó, que era un hombre consagrado a Dios. ¿Y cómo terminó? Ciego, preso, esclavo, manipulado por una mujer. Todo, óigame, por un momento de debilidad. Y la fuerza de Sansón no estaba en su cabello, hermano, estaba en Dios. Pero se alejó de Dios por sus pasiones desordenadas. Si tú tienes dominio propio, hermano, vas a ser un hombre y una mujer llena de paz y de fuerza. Pero si tú no te controlas, vas a ser presa fácil del demonio. Y vas a sufrir mucho tu familia, y vas a sufrir mucho tú. ¿Quieres que el amor de Dios, hermano, se manifieste en ti? Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que te está impidiendo dar ese fruto? Tu carne, tu deseo, tu pecado. Entrégale eso, arrepiéntete entonces en el nombre de Dios hoy. Y dile, Señor, perdóname, porque a veces no puedo dominarme, mi naturaleza. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí hoy. Ayúdame, porque solo no puedo. Dame ese amor que no tengo. Dame esa fuerza que le he perdido, Señor, porque me he alejado. Y ya no quiero orar, ya no quiero leer tu palabra, ya no quiero vivir en gracia, en sacramentos. Ya no ejercito el fruto del Espíritu. Oh Señor, te pido hoy, ora conmigo, que vengas a mi corazón. Oh Señor, ayúdame a tener tus mismos sentimientos,
Bota mi orgullo, mi soberbia, mi vanagloria, Señor. Ven hoy con la fuerza de tu Espíritu y ayúdame a permanecer y ser fiel a tu palabra. Dame la capacidad, Señor, de derrumbar esas murallas, esos temores. Tú eres la fuerza, mi Dios. La fuerza que va a liberarme de todas esas esclavitudes. Te pido hoy, Padre, que vengas a mi corazón, que me sanes si hay vacíos, y esos vacíos quiero llenarlos con más carne y deseos desordenados, Señor. Lléname hoy con tu Espíritu Santo. Libérame, Señor. Lléname hoy. Dame la gracia. Guíame por el camino del bien. Ayúdame a morir a esta naturaleza vieja que no quiero renunciar por mi soberbia, Señor. ¿De qué le sirve al hombre, dijiste, ganar el mundo si pierde su alma? Señor, a veces yo quiero ganar el mundo y tener las cosas del mundo, y me olvido que lo más importante es la paz en mi corazón, mi sanación, mi salvación, Señor, la mía, la de mi familia, de mi pareja. Señor, ayuda a todas las familias hoy. Ayúdalas a que el fruto del amor crezca y permanezca, que la bondad y la paciencia crezca para entender a los hijos, a la pareja, a los padres. Transfórmanos, Señor, hoy. Danos paz, danos amabilidad, danos gozo, danos dominio propio. Danos el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Señor, porque sé que tú tienes el poder para hacerlo. Aquí estoy, Señor. Aquí está mi corazón. Te lo entrego. Tómalo. En el nombre de Cristo Jesús te lo entrego. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.